La industria y el último quinquenio del siglo XIX. Fueron años en que empezó a desarrollarse la manufactura y se contó con una política de fomento, con aciertos y desaciertos. Asimismo, creció la minería. El algodón tuvo un rol fundamental y se intensificó el comercio con los Estados Unidos. El último quinquenio del siglo XIX fue un periodo que no solo evidenció la consolidación de la recuperación económica del Perú luego de la posguerra, sino que también mostró a un sector privado mucho más activo y dinámico en la industria, la banca, los bienes raíces, la agricultura, la minería y demás exportaciones. La agricultura era por entonces una actividad con alta relevancia para la economía peruana. Sin embargo, todavía arrastraba los problemas que le había dejado la Guerra del Pacífico, e incluso algunos que venían desde antes del conflicto, como la falta de una adecuada red de riego y distribución de agua, al igual que la escasez de trabajadores. El primer problema se debía a la falta de infraestructura, una brecha que incluso en el siglo XXI no nos es ajena y que debe ser atendida en el corto plazo. La infraestructura recién comenzaría a impulsarse con el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, mientras que la falta de mano de obra se explicaba por la alta demanda de peones para la actividad minera y para la construcción de caminos en la sierra y en algunas zonas de la selva, además de los muertos y mutilados por la pasada guerra. La falta de mano de obra fue tan severa en algunos momentos del año, que incluso hubo pugnas entre los contratistas, pues coincidían las etapas de desarrollo de caminos con las temporadas de siembra o cosecha, los requerimientos en las minas y la actividad cauchera. Si bien era conocido que en varias ocasiones se forzaba a los peones a trabajar en las actividades mencionadas, siendo el caucho la que peores condiciones presentaba, también hubo disputas, como la que ocurrió entre los hacendados de Chanchamayo con los mineros de Pasco, en la zona central del país, siendo los primeros los más urgidos de mano de obra. La carencia que afectaba a los productores de la selva central se relacionaba con los altercados que también sostenían ocasionalmente con las autoridades tarmeñas, pues éstas, ante la necesidad de contar con peones para construir caminos, llegaron a quitarle los trabajadores a los mismos enganchadores, que eran los intermediarios que los captaban y llevaban a las haciendas de Chanchamayo. Incluso, los amenazaron con incluirlos entre los trabajadores en caso de oponer resistencia. Esta situación de falta de mano de obra afectaba la productividad del agro y también su capacidad de competir contra los productos importados. Esto, junto con un alza de aranceles al arroz, harina y trigo importados, medida proteccionista para favorecer a los productores nacionales en 1895, ocasionó la escasez y el encarecimiento de algunos productos populares, como los antes mencionados, además de la carne de res y la manteca para cocinar. A esto se suma que el comportamiento de las relaciones comerciales entre algunos países de la región generó zozobra en el Perú, tal como sucedió cuando Chile suscribió un tratado con Bolivia y Brasil en 1896, para que los dos últimos le vendieran azúcar y café al vecino sureño sin tener que pagar aranceles. Ante el temor de que los destinos para algunas exportaciones peruanas terminaran reduciéndose, el gobierno apuntó a impulsar el trueque de sal por trigo con Argentina. Asimismo, también se intensificó el comercio con Pumu, un país con el cual hubo un aumento del flujo de navíos a vapor en la ruta Lima-Nueva York. Por ello se incrementaron los despachos de café, caucho, metales y lana hacia el mercado estadounidense, algo que contribuyó a la recuperación de las exportaciones peruanas, que recién en 1897 superaron los niveles previos a la Guerra del Pacífico. A pesar de ello, los precios de algunos productos peruanos de exportación aún no volvían a ser los de tiempos anteriores a la Guerra del Pacífico. Tal fue el caso del azúcar y la plata, cuyos precios equivalían solo al 47% y 45% de los que tenían antes del conflicto, mientras que en el caso del guano llegaban solo al 37%. El fomento de la industria. Las medidas proteccionistas formaron parte de las políticas del gobierno de Nicolás de Piérola.
Aunque fortalecieron la manufactura local, no se puede negar que tuvieron efectos negativos, como el mencionado encarecimiento de algunos bienes importados. El Ministerio de Fomento y Obras Públicas se enfocó en registrar los intereses de la industria nacional para ayudar a su transformación y desarrollo en el plano productivo. Una de las iniciativas al respecto fue la creación del Instituto Técnico Industrial del Perú en 1898, el precursor de lo que actualmente sería el CENATI. Su aparición fue crucial para impulsar el desarrollo de un sector fabril, cuyas empresas comenzaban a requerir más personal, tal como sucedía con la agricultura y la minería. No obstante, es importante recalcar que la industria tenía un desarrollo centrado en el ámbito urbano y en la capital. Si bien no existen datos exactos sobre el empleo que generaba el sector privado en cada actividad, sí es posible tener una idea por el ritmo de crecimiento de cada uno. Podemos ver que en 1896, 1897 y 1898, la manufactura crecía a un ritmo anual de 18,4%, 10,16% y 188,0%, 6,7% respectivamente, manteniéndose en terreno positivo, pero desacelerando su ritmo de expansión hasta 1899, cuando creció solo 4,95%, una cifra que mejoró en 1900, cuando creció 5,25%. No obstante, el sector que sí presentó un crecimiento de doble dígito durante el último quinquenio del siglo XIX fue la minería, que se expandía a ritmos anuales de 66,2%, 36,2% y 30% durante 1898, 1899 y 1900, es decir, entró con muy buen pie al siglo XX. En cambio, el sector agropecuario y pesca, que había crecido 13,2% en 1897, tuvo un mal año en 1898, debido a que la expansión de su producción fue casi cercana a cero. No obstante, logró recuperarse al año siguiente, incrementándose en 5,33%. La minería, nueva etapa. Dentro de ese contexto, la actividad que mostró un claro despegue fue la minería. Prueba de ello es que en la última década del siglo XIX, aparecieron 33 empresas mineras freestanding, cuyo objetivo fue trabajar y reactivar cerca de 600 minas abandonadas que existían en el Perú en ese entonces. Eran casi 1000 minas en total, de todos los tamaños. La ya extinta Era del Guano y las secuelas de la Guerra del Pacífico, sumadas a la reconstrucción de la actividad productiva del país durante más de 15 años, habían dejado una actividad minera basada en la explotación de metales, así como una actividad exportadora mucho más diversificada. A pesar de la mayor diversificación, debido a la importancia de los envíos de azúcar, algodón y lana y caucho, los envíos de plata, cobre y oro eran los más relevantes en 1896, pues representaban el 50% de los despachos del país. A fines del siglo XIX, los altos costos de los fletes del transporte ferroviario y las dificultades que enfrentaba el sector minero para mantener un suministro de combustible constante afectaban las operaciones, ocasionando que éstas tuvieran que paralizarse en algunas ocasiones. Una muestra del impulso que la minería dio a las exportaciones es que contribuyó a que éstas tuvieran crecimientos anuales positivos de hasta 2 dígitos durante el último quinquenio de la década de 1890. En 1897, 1898 y 1690, el valor de los envíos se incrementaba en 26,6%. 5,99% y 21,3%. Ello fue positivo. Sin embargo, no puede dejarse de señalar que la actividad minera de esa época se desarrolló de una manera que ha dejado pasivos sociales y medioambientales que se arrastran hasta hoy, con prácticas muy distintas a las que aplican las empresas mineras en la actualidad.
Principales centros mineros. Los principales centros mineros estaban en Casapalca y en Pasco, lugares donde hasta hoy hay intensa actividad minera formal. Uno de los que más influyó en el desarrollo de la minería contemporánea fue el de Cerro de Pasco, descubierto en el último quinquenio del siglo XIX. Este contenía un destacable yacimiento de cobre que dio lugar a la creación de la Cerro de Pasco Copper Corporation. Fue, a decir de antiguos mineros, una especie de escuela para la industria minera nacional. Muchas minas pequeñas que luego se convirtieron en medianas tuvieron un lugar donde entregar los minerales porque la Cerro de Pasco los adquiría y procesaba. Hacía factible la operación pequeña, recuerda el empresario Augusto Baertel. Las operaciones de la zona se extendieron por más de medio siglo, y los volúmenes de cobre que producía contribuyeron a que se pudiera construir el ferrocarril central y el complejo de La Oroya, que funcionó con tecnología de punta hasta los años 70, cuando empezó su declive con la dictadura militar de Juan Velasco. Otro factor que influyó en la actividad minera en los últimos años del siglo XIX fue el precio de la plata. La caída de este metal entre 1894 y 1897, además de motivar el reemplazo del sol de plata por la libra de oro durante el gobierno de Pierola, también motivó que las empresas mineras se concentraran más en el cobre. Las estimaciones de la época apuntan a que el valor de la explotación de este mineral alcanzaba un valor de aproximadamente 3 millones de soles anuales en 1896. Hoy hablaríamos de unos 50 millones de dólares estadounidenses. Por cierto, el 22 de mayo de ese año se fundó la Sociedad Nacional de Minería, la base de la actual Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, siendo su primer presidente Elías Malpartida. Con aciertos y desaciertos, los últimos años del siglo XIX fueron tiempos en los que se apuntó a fortalecer la institucionalidad a la par que la industria en sí. El gobierno de Pierola aplicó además una importante reforma tributaria. Sin embargo, el Perú que entraba al siglo XX era todavía muy pobre y subdesarrollado, en palabras del historiador Shane Hunt. La buena fama del algodón peruano. Oro blanco. Así llegó a conocerse el algodón peruano, Gossypium barbadense, cuya calidad alcanzó renombre internacional. La evidencia arqueológica indica que las fibras más antiguas en la costa del Perú se remontan al año 3100 a.C. En La Libertad se hallaron restos en Huaca Prieta, actual zona algodonera. El cultivo del algodón en el Perú fue para consumo interno hasta 1830. Luego, entre 1831 y 1874, la producción fue orientada a la exportación. Durante la guerra con Chile, 1879 a 1884, los cultivos de algodón fueron arrasados por las expediciones chilenas que golpearon fuertemente el sector, que se recuperó con gran esfuerzo en la década de 1890. A finales del siglo XIX, una plaga hizo que varios agricultores se vieran seriamente afectados. Fue en ese momento que destacó la figura de Fermín Tanguis, contador de origen puertorriqueño que, al venir a trabajar al Perú, se interesó en la agricultura y en el algodón. Tras varios años de prueba, para 1911 ya tenía una nueva variedad de semillas que producían un algodón de fibra larga y gruesa, de fácil hilado y teñido y excelente calidad, el cual fue bautizado con su apellido en justo reconocimiento. Este compite con la reconocida producción de Egipto, donde hoy se cultiva sobre todo el Giza 86 de fibra larga. Actualmente en la región costera, hay dos zonas de producción bien definidas: la costa central entre los valles del río Santa y el valle de Nazca, cuya producción alcanza los 60.000 quintales de fibra larga de la variedad Tanguis, y la costa norte, en los valles del departamento de Piura, donde se producen 43.000 quintales de fibra extra larga de la variedad Pima. Este tipo destacó por su brillo y resistencia y se hizo más comercial pues sus tejidos son de buena caída, brillo
frescura y resistencia respecto a una variedad estándar. El sector textil y la manufactura moderna. Pasados algunos años de la Guerra del Pacífico, la recuperación del algodón hizo de este el elemento dinamizador del mercado peruano. El nacimiento de la industria peruana se produjo durante el primer gobierno de Ramón Castilla, entre 1845 y 1851. En esa época se contrató a gestores europeos para que propongan cómo dinamizar los negocios en nuestro país. Las industrias manufactureras en el Perú, para el año 1879, se dividían en industria alimenticia, que comprendía la fabricación de productos lácteos, la molinería y panadería, bebidas y el tabaco, y otros productos alimenticios. La industria textil y de cuero comprendía la fabricación de textiles, de prendas de vestir, preparación del cuero y fabricación del calzado. La industria de madera y muebles, la industria del papel, fabricación, impresión y edición del papel. La industria química, que comprendía los químicos básicos, farmacéuticos y medicamentos, caucho y otros productos del rubro. Además de la fabricación de productos no metálicos, la siderurgia y la fabricación de productos metálicos. La industria textil siempre fue atrayente, por lo que algunos hacendados nacionales vieron en las máquinas a vapor las posibilidades de un negocio rentable. Más adelante, otros capitalistas proyectaron su inversión más allá del comercio local. Tal es el caso de Pedro González Candamo, quien trajo maquinaria avanzada desde Nueva Jersey, Estados Unidos, y apuntó a una producción de miles de yardas de tela al año. La yarda es una unidad de medida muy común en textiles y equivale a 91,44 centímetros. Luego de la guerra con Chile, 1884, la industria textil se volvió más autónoma gracias a la llegada de empresas europeas. A finales del siglo XIX se formaron pequeños grupos de inversionistas interesados en este rubro debido a la calidad cada vez más valorada de nuestro algodón Pima. Así, las empresas manufactureras más importantes de la época moderna fueron las textiles. Hasta 1890, la única fábrica de algodón que existía era la antigua fábrica textil de Vitarte, que Carlos López Aldana había vendido a unos empresarios británicos y que, en 1903, fue adquirida por la compañía W.R. Grace & Company. Abril. A fines del siglo XIX e inicios del XX, Lima ya albergaba un emporio fabril. Santa Catalina, 1888. San Jacinto, 1897. La Victoria, 1898. El Progreso, 1900. La Bellota, 1900. El Inca, 1903. La Unión, 1914. El Pacífico, 1915. Los Andes, 1926, entre otras. La Fábrica Nacional de Tejidos La Victoria fue fundada por José Pardo, dueño de la hacienda azucarera Tumán y presidente del Perú en 2 oportunidades, de 1904 a 1908 y de 1915 a 1919. Mientras que San Jacinto fue fundada por el inmigrante italiano Gio Battaisola, en sociedad con su compatriota Giacomo Gerbolini. Ambos eran miembros del Banco Italiano y contaron con un socio peruano, Mariano Ignacio Prado Ugarteche. Las fábricas de Ica y Arequipa también fueron obra de inmigrantes que realizaron un gran esfuerzo por competir a nivel nacional con la producción limeña y la extranjera. En 1905, estas plantas empleaban casi 1,000 operarios, a quienes se les pagaba una remuneración mensual, en promedio, de 1 libra con 20 chelines de oro, unos $201 de hoy, contribuyendo a expandir el trabajo asalariado. En la época, existían en Lima 9 fábricas de confecciones dedicadas a la elaboración de camisas y ropa interior masculina, pero usaban textiles provenientes de Gran Bretaña. En estas, las costureras ganaban el equivalente al 83% o incluso 50% de la remuneración de los operarios hombres.
mientras que las trabajadoras mejor pagadas eran las planchadoras, pues sus sueldos podían llegar al 116% de lo que recibían los varones. Fue la recuperación del sector algodonero tras la guerra lo que permitió que éste se convirtiera en el elemento más dinámico del mercado interno peruano, en el periodo 1890 a 1900, ya que articuló diferentes negocios a partir de la fibra de algodón. Sin embargo, en las siguientes décadas, las casas comerciales norteamericanas e inglesas empezaron a penetrar en el sector textil y a ganar más terreno. Pero esa ya es una historia del siglo XX que contaremos más adelante.